Desde Foro de Foros, estas generaciones, soy Diego Marqueta. El ser humano, a lo largo de toda su historia, ha evolucionado discutiendo y redefiniéndose filosóficamente continuamente. Es decir, ya desde hace, todos los que estamos aquí, somos Homo sapiens, por lo menos más que yo seguro, y en Homo sapiens tenemos la certeza, dicen los que dicen saber de esto, que empezó hace unos 315.000 años en lo que hoy es Marruecos. Pero es que las pautas de comportamiento actuales, según vemos con evidencias en Pinnacle Point, en Sudáfrica, son de hace 165.000 años. Es decir, discutimos de las mismas cosas y casi de la misma manera. Es como antes, ¿no? Que quedaba ahí un croissant, pues se lanzan a por él, ¿no? Pues lo mismo hace 165.000 años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos dos parlamentarios de lujo, pues Ramón, como es vicelehendakari, pues se ponía a bailar un aurrescu y Diego montaba una comisión para la comisión del croissant, ¿no? Entonces, el otro día hice este chiste y se rieron bastante. O sea que, es la hora. Es la hora, ¿vale? Entonces, todo esto va evolucionando y hace 9.000 años surgen las primeras ciudades-estado. El Estado griego, la polis. Y es donde empieza la democracia. Más una democracia no solamente que representa a los ciudadanos, sino que los ciudadanos son los que detentan directamente el poder. Ya en el siglo IV a.C. decía Aristóteles que un Estado triunfa si, un Estado moral triunfa si hace que sus ciudadanos son buenas personas y prosperen, ¿no? Entonces, vamos evolucionando y claro, el Imperio Romano pues, absorbe a Grecia, intelectual, espiritual, estéticamente, artísticamente, pero bueno, el Imperio Romano era una dictadura, incluso el emperador tenía carácter de deidad. Pero basaba sus leyes en el orden social, en que los ciudadanos pudieran prosperar. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo IV, sobrevienen 1000 años en los que se acaba la política. Durante 1000 años ya no se busca un orden social. Lo que busca la nobleza es perpetuar su poder sobre la ciudadanía a base de su poder militar y económico. Hasta que en el siglo XV aparece la burguesía. Lo cual al final deriva en el 1789 en el Club Breton, en París, que se le conoce más por el convento donde se reunían los jacobinos, que son una pieza fundamental en la Revolución Francesa. Y entre los valores que promulgaban, pues la abolición de la monarquía, el laicismo, el sufragio universal, eso sí, solo el masculino, promulgaban el concepto de soberanía popular de Jean-Jacques Rousseau. Es decir, que el poder no está en los dirigentes, está en el ciudadano. Y como muestra de ello, como muestra de que las personas delegamos idealmente en las mejores personas para que nos ayuden, los mejores profesionales, para que nos ayuden a gobernar y que vivamos en paz y progresando, tenemos a dos invitados de lujo, que son Diego Gago, parlamentario del PP, y Ramón Jáuregui, ex vicelehendakari y miembro del Parlamento Europeo, representando al Grupo Socialista. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Ramón, cuéntanos quién eres. Bueno, no sé, no puedo hacerlo muy brevemente, pero voy a intentarlo. Sí, soy un político, pero parafraseando a Machado, que decía que su infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Mi vida son recuerdos de una fábrica en la que yo empecé a trabajar, ¿no? Yo tenía 14 años y empecé como aprendiz de oficial industrial y ahí estuve 12 años. Eran los años 64, 72 aproximadamente, un poco más. Y mi recuerdo es el de un lugar áspero, ¿no? Muy duro, y yo era un niño. Porque con 14 años, cuando veo a mis hijos, cuando recuerdo a mis hijos, pues eran niños, ¿no? Entonces mi vida está marcada en gran parte por eso. Yo estudié 2 carreras a las noches, me empeñé en salir de allí y me hice abogado laboralista cuando tenía 24 o 25 años y luego me metieron en política, porque realmente soy político por compromiso. Eran los años de la lucha por la libertad, que era una época preciosa, por otra parte, eran tiempos muy bellos, ¿no? Primero porque uno era joven y segundo porque vivíamos
en la plenitud de una conquista, de una lucha justa, de una aspiración maravillosa. Y a partir de ahí, pues lo que vino luego, muchos compromisos políticos con mi partido, con el que me comprometí prácticamente allá en Suresnes en el año 74, un poquito antes también. Y luego, pues, como digo, sucesivos compromisos en diferentes puestos, pero en gran parte yo me definiría un poco por esos orígenes. Bueno. Diego, ¿quién eres? Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes de nada, decir que es un placer para mí que Foro de Foros nos haya dado la oportunidad, a mí personalmente, Ramón, de coincidir contigo en un foro como este, porque además conozco la entidad, he participado ya en 2 ocasiones en foros y en charlas de este tipo y la verdad que ha sido siempre un placer. Pues yo diría que bueno, pues que mis orígenes no se parecen tanto a los de Ramón, pero los de mi padre sí se parecen a los de Ramón, porque mi padre tiene unos pocos años más que Ramón y mi padre pues es una persona de aldea, como decimos en Galicia, que tenía 4 hermanos, que vivía en una casa familiar donde se trabajaba, una casa de comidas y donde se trabajaba a nivel, digamos, de agricultura y que con 13 años tuvo que marchar y se tuvo que hacer a sí mismo como tú, trabajando por el día y estudiando por la noche, ¿no? Y eso, pues a mi padre le marcó en su forma de ser y yo creo que ha intentado también marcármelo a mí y desde luego dice mucho de las personas, ¿no? Y luego hay otras muchas cosas más que has hecho a lo largo de tu vida, que has padecido a lo largo de tu vida, que seguramente saldrán en esta conversación, de las cuales yo admiro profundamente, que no distingo del partido, sino de las personas que lo habéis sufrido en primera persona y que en definitiva muchos estamos aquí porque vosotros habéis hecho ese camino antes, ¿no? Esa travesía en el desierto y en el sufrimiento personal y silencioso, ¿no? Yo diría que Diego Gago pues, es un joven bueno, pues, que ha tenido la oportunidad de hacer aquello, o que está haciendo aquello que nunca pensó que iba a hacer, pero que siempre le gustó, ¿no? Que es contribuir desde dentro de la política a poder mejorar en la medida posible el entorno que le rodea a las personas que le rodean, ¿no? La verdad es que he tenido la oportunidad, sin contar, de ser representante de la organización juvenil de mi partido en diferentes órganos territoriales, mientras también pues, estudiaba la carrera de Derecho, máster en Fiscal, luego trabajé en una importante agencia de viajes a nivel nacional, pues tanto en Galicia como en Asturias, y de repente un día pues, pasa un tren por delante y te dicen con 27 años, cuando tienes cara de 20, que si quieres ir de número 2 en Vigo, ¿no? Claro, te dan una oportunidad y que para mí casi fue más una faena que una oportunidad, porque cuando eres tan joven en la provincia de Galicia, eres de número 2 de un partido alternativo de gobierno, pues han sido inicialmente unos meses bastante duros y dije, creo que esto no es para mí, ¿no? Creo que no estoy preparado para ello. Bueno, al final o te hundes o te creces y he tenido la oportunidad de vivir experiencias muy interesantes y a partir de ahí pues ser presidente de la organización juvenil del partido con 29 años, cuando yo recomendaba que tenía que ser una persona de 25, pero ya con 29 años ya no eres representante casi de ningún joven, pero te dan la oportunidad y eso me ha llevado al Parlamento, ¿no? Eso es un poco el resumen más político de cómo la vida a veces, pues aunque tú tienes una trayectoria y unos objetivos y entiendes que es bueno tener una experiencia profesional antes de llegar a la política, pues resulta que te dan una oportunidad y la tomas o la dejas y al final pues creo que ha sido un auténtico acierto y hoy, con esto termino, pues soy ponente de leyes en materia de transición ecológica, transición energética, en un momento de cambio disruptivo a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, pues muy interesante y por lo tanto, pues muy agradecido. Hiciste muy bien. Así que... Vosotros sabéis, lo habéis contado, mucha extensión, muchísimas gracias. Vosotros habéis entrado en la política para algo. Es decir, tú eres ingeniero técnico y abogado. Sí. Las 2 carreras que lograste en ese esfuerzo, ¿no? Si no me equivoco, en el 78 fuiste alcalde de San Sebastián. Sí, fue un episodio un poco curioso porque... ¿Te lo encontraste ese día? Que soy alcalde. Había un proceso. Más o menos, sí, sí. Bueno, es una cosa que es muy difícil de explicar, pero en el País Vasco hubo una gran presión democrática para sustituir a los alcaldes franquistas. Ya había habido elecciones en España, en el 77 ya había democracia formal, pero los ayuntamientos eran todavía del viejo régimen. No se renovaron hasta marzo del 79, que fueron las primeras elecciones municipales. Entonces, en San Sebastián y en algunos municipios más de la provincia, la presión fue tremenda para quitar al alcalde, ¿no? Había una olla a presión política. Y Martín Villa, a la sazón ministro del Interior entonces, o de Gobernación, aceptó la presión política que había en muchos sitios para que se sustituyera el alcalde franquista, eso lo hacía él por un decreto, por una gestora municipal, que se componía de la composición
de las elecciones de junio del 77. Y San Sebastián, curiosamente, añado, ganó el PSOE. No era nada fácil porque todo el mundo pensaba que San Sebastián estaba lleno de partidos nacionalistas y radicales, pero ganó el PSOE. Y entonces se formó una gestora municipal y yo fui alcalde durante 8 meses, hasta que hubo elecciones en el 79. Fue de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Muy difícil porque aquello era una locura, teníamos unos plenos municipales llenos de tensión, pero fui alcalde, sí. De hecho, me uno a lo que has dicho antes, Diego, el que hoy gocemos de la vida que parece podemos gozar ahora es por gente que se la jugó. Ahí. Entonces, sí, para todos, ¿no? Yo creo que no vamos a hablar de ello ahora, pero sí, creo que hablo en nombre de todos. Y como ha dicho antes Diego, que somos muchos los que debemos mucho a tan pocos, como dijo Churchill, ¿no? En su día. Bueno, fueron muchos, pero bueno. Sí, sí. Claro, entráis en la política, algunos de los que estamos aquí somos ingenieros. Supone que la ingeniería es el buscar la causa raíz de los problemas y aplicar soluciones certeras, ¿no? No sé en el mundo del derecho, yo no soy abogado, pero en el mundo del derecho entiendo que habéis aportado, aparte de lo que habéis ido aprendiendo, para solucionar problemas. Entonces, me gustaría saber cómo veis desde vuestras respectivas generaciones el concepto de cómo se resuelve desde la política los problemas reales del ciudadano. Porque no somos pocos, y me incluyo, los que pensamos que a menudo estáis a una catarsis, ¿no? De vosotros, más para generar problemas que para resolverlos. Eso digo. Bien. Bueno, la verdad es que hemos de reconocer que en los últimos años entramos en una fase en la que existe una mayor desafección de los ciudadanos con la política que cuando a lo mejor Ramón, aunque Ramón está hasta la última etapa ya en el Parlamento Europeo, pero Europa yo creo que va a otro nivel, que cuando tú estabas a nivel nacional o cuando estabas a nivel autonómico, probablemente había una mayor conexión y un mayor entendimiento entre la sociedad civil y el Poder Legislativo o Ejecutivo, ¿no? Eso es una realidad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo creo que hemos cometido errores, especialmente los partidos tradicionales. Eso ha dado pie a que, sumado a una coyuntura económica complicada, compleja, muy difícil para los españoles, pues entraran en nuestro panorama político pues también discursos que permitieron conectar inicialmente de una forma sencilla con los ciudadanos, pero que luego, desde el punto de vista de debate parlamentario, contribuyó a generar una mayor crispación, tanto por la derecha como por la izquierda. Ese es mi punto de vista en el que estamos a día de hoy, aunque creo que hemos mejorado, ¿no? Ese proceso de transición era necesario, porque es verdad que hay errores que no se podían permitir, ¿no? Y hay debates que no se hubieran producido si no hubiera existido esa cierta catarsis que tú decías, la política. Pero volviendo un poco y terminando con la pregunta, es una pena que muchas veces, y yo creo que Ramón va a estar de acuerdo conmigo, se hace mucho más y se llega a muchos más puntos de entendimiento fuera de las cámaras para generar al final desarrollos normativos que condicionan la calidad de vida a favor de los ciudadanos y que, sin embargo, lo que traduce son las crispaciones, ¿no? Yo creo que es un debate que no solo se le debe hacer a los políticos, sino que deberíamos formar parte varios integrantes de la sociedad civil y la sociedad política, como son los medios de comunicación, como es el propio ciudadano, hacerle reflexionar sobre qué pensamientos consume, qué es lo que le atrae más cuando enciende la televisión, si una confrontación o si realmente un debate de entendimiento, ¿no? Pues probablemente inconscientemente nos enganchamos más a cuando existe una confrontación feroz que cuando existe a lo mejor un punto de entendimiento, ¿no? Y yo creo que eso... Perdona, digo, tú eres diputado del Congreso, ¿cuántos días la semana pasa? Pues mira, normalmente casi siempre lunes a jueves, a veces lunes viernes. El viernes se suele destinar para hacer política en tu circunscripción electoral. Vale, en ese concepto de la política de realmente ayudar al ciudadano, es un momento de lujo para nosotros como diputado. Cuéntanos, ¿cómo nos ayudáis? ¿Cómo nos ayudas tú? Vamos a hablar de ti. ¿Cómo nos ayudas tú con tu labor como político a que la sociedad vaya mejor? Mira, yo creo que la mayoría de los políticos tenemos vocación, ¿no? Vocación, esa profesionalidad de cuando uno tiene una responsabilidad en el ámbito privado, todavía se multiplica, yo creo, cuando lo tiene en el ámbito público, ¿no? Porque al final respondes ante el ciudadano, especialmente los que hemos empezado la política municipal, sabemos lo exigente que es, digamos, la respuesta sincera ante el ciudadano, porque te la exigen el cara a cara, tu vecino, tus ciudadanos cuando te ven en tu ayuntamiento, me puedo imaginar en San Sebastián, te paran, te piden las cosas, te exigen, etcétera, ¿no? Y al final hay digamos que un rendimiento de cuentas directo con el ciudadano, especialmente en la política municipal. A nivel nacional
¿qué es lo que yo creo que aportamos? Bueno, pues yo puedo hablar desde mi punto de vista, ¿no? Oye, estamos en un proceso, por ejemplo, de grandes cambios normativos, ¿no? Ese objetivo de neutralidad climática no solo afecta a la parte medioambiental ni a la parte de reducción de emisiones, sino que está afectando al desarrollo, a la transición del sistema productivo en nuestro país y también de la forma en que nosotros actuamos de forma ordinaria en el día a día, ¿no? Eso significa que estamos en un momento de procesos legislativos muy amplios. ¿Qué hago yo? Bueno, pues yo lo primero es escuchar a muchísimas entidades públicas y privadas, representativas de organizaciones que al final te trasladan realmente cuál es la preocupación, ¿no? Oye, cuando uno toma una medida sobre una reducción y el cumplimiento de unos objetivos en mitigación de emisiones, a lo mejor no es consciente que eso tiene unas derivadas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues, de sectores que se tienen que transformar, de cómo hay que colaborar para que esos sectores se puedan transformar con ayudas públicas, en definitiva, que para hacer más fácil esa transición, y eso se puede aplicar a todo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es muy importante que el político escuche a la sociedad, ¿no? Y la parte en la que yo trato siempre de responder bueno, de que se sientan escuchados es que todo aquel que nos pide y que nos solicita un encuentro para trasladar nuestro punto de vista para mí tiene prioridad, ¿no? Y yo creo que cuando cuando escuchas a una entidad que tiene dificultades, cuando escuchas a una plataforma que representa a colectivos que tienen en estos momentos dificultades también, pues si les escuchas y luego ven que tú eres capaz o tienes esa intención de trasladar su preocupación en actos legislativos, pues al final sí que se sienten mucho más representados, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, que se traduce poco y que hacemos mucha más actividad que la que se percibe en el día a día, ¿no? A veces se ve el hemiciclo muy vacío y la gente piensa que como el hemiciclo está vacío, uno está en una cafetería o está en su casa. Yo personalmente, a mí me cuesta bastante a veces estar en el hemiciclo porque me gusta mucho más la actividad fuera del hemiciclo, porque a veces hay debates sobre temas que no tienen nada que ver con el área que yo tengo capacidad legislativa y que creo que es más productivo que yo esté en el despacho o que esté trabajando en iniciativas que sí tienen que ver con lo que yo voy a tener que regular y que realmente estar allí sentado pues escuchando, ¿no? Pero tampoco te íbamos a fiscalizar de si hace No, fellas pero o no, ¿eh? creo que es bueno contarlo también. Oye, Ramón, tú fuiste, del 2010 al 2011, fuiste ministro de la Presidencia y desde junio del 2019 eres presidente de la Fundación Euroamérica. Entonces, digamos que tú has llevado este sentido de la política a un ámbito ya de una multidiversidad, una diversidad cultural, porque imagino que tú tienes una atalaya, un punto de vista privilegiado para ver políticamente las diferencias entre nuestros hermanos de Iberoamérica y los españoles aquí en Europa, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves la política desde ese punto de vista de lo que nos está demandando la gente en diferentes sitios, habiendo incluso un océano de por medio? Bueno, del océano hablo a continuación, pero del debate que habéis tenido antes me surge una reflexión que quizás a veces olvidamos, ¿no? Sí, O sea, la política realmente tú lo has iniciado con la Revolución Francesa y en parte... Lo he dicho para gustarme un poco, ¿eh? No, pero está bien, pero yo creo que es correcto. Claro, la política ha evolucionado de tal manera la vida de la humanidad que no solo la política, pero ciertamente los valores que se derivaron de la Revolución Francesa, la libertad, la vida en convivencia democrática, etcétera, todo esto ha proporcionado unos beneficios a la humanidad extraordinarios. O sea, si uno mira la vida de hace 200 años a la de hoy y compara todos los parámetros, todos, no solamente la paz, sino la sanidad, los niños, la educación, 1000 parámetros, uno descubre que realmente hemos construido un mundo mucho más feliz, mucho, claro. Bueno, y esto también es parte de lo que es la política. Uno hoy come, bebe y hace sus necesidades mejor que un rey hace 80 años. Bueno, no hace 200 años. Podríamos poner, hay un libro de unos suecos que se llama... Así, pero para que veas el humor que va gustando aquí. A las 9 de la mañana van a ir cambiando el registro. Ya veo... Bien, bueno, ya nos calibrado. Hay un libro que hace comparaciones sobre la evolución humana y a veces olvidamos que la evolución humana es a mejor, de una manera extraordinaria. Sí, claro. Esto es muy evidente. Entonces, a eso también tenemos que atribuirlo a que hemos organizado nuestra vida en libertad, en democracia y progresando, como decías tú antes, ¿no? Entonces, eso como elemento de referencia. Y eso es política, repito. Para mí la política es precisamente organizar la convivencia en libertad,
La democracia es una organización muy compleja que está en crisis de nuevo y por tanto tiene un camino de perfección, como diría Santa Teresa, y por tanto la política es eso, es avanzar en esa dirección. A algunos le añadimos que además de avanzar en la organización democrática, hay que avanzar en justicia y por tanto en igualdad y en compasión con los demás y en solidaridad con los que... Todo eso que forma parte de la cultura política de la que yo me expreso, ¿no? Y en relación con tu pregunta sobre el océano, pues que nos separa, pues sí, aquí hay algunos amigos, Ángel que está aquí a mi lado, Ángel Durández, pues sabe muy bien, como yo, que todo lo que tiene que ver con América Latina implica, yo también, yo diría, un compromiso por parte nuestra, Europa, por hacer que esas sociedades que viven, digamos, en sociedad política organizada autónoma desde hace solo 200 años, porque adquirieron su independencia hace 2 siglos, tienen que organizar mejor su Estado, sus democracias, su progreso social, ¿no? Son países muy próximos, con una cultura muy fraterna por historia, por idioma, por poblaciones que se han comunicado, y a muchos nos llama a la compasión, que es una palabra que utilizamos muy poco en política, pero que a mí me parece muy importante en el sentir humano, ¿no? Y ciertamente hay unas enormes diferencias entre los europeos y los latinoamericanos en el disfrute que la vida nos pueda proporcionar, y por eso algunos trabajamos en esa dirección. Además, los anhelos son los mismos, ¿no? Recuerdo tuve la oportunidad hace un par de años, casi 3, de tener una conversación así privada con un famosísimo empresario y le decía de todo, una multinacional como la suya, ¿cuáles son aquellos que mejor le están trabajando? Me dijo, pues los chinos, porque quieren tener nuestro nivel de vida. Y esos son los que no se duermen. Esto es una conversación previa al COVID. Luego ya podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tú estás viendo aquí en España, lo que tú estás viendo, Ramón, de una manera paneuropea, panamericana, ¿qué tenemos que cambiar? Es decir, está muy bien saber lo que funciona bien, estamos evolucionando, estamos progresando, pero ¿qué creéis vosotros que hay que cambiar en la manera de hacer política hoy? Voy más allá de la crispación, me refiero a la manera en que se representa al ciudadano para que ese progreso no se estanque. Al Partido Popular siempre se le achaca una falta ¿Qué vas a decir, de calidad en la comunicación. Yo creo que al final todo se traduce en buena parte, ¿no?, en cómo nosotros transmitimos el mensaje, en cómo ese mensaje luego es transmitido a la sociedad y también a lo mejor en abrir un poco más las instituciones, ¿no? Y otras cosas que procuro pues, hacer bastante fuera de horario laboral es enseñar la institución del Congreso de los Diputados, ¿no? Y normalmente es raro que la persona que viene, luego cuando se va, no salga con una sensación bueno, pues de que efectivamente es mucho más solemne y mucho más importante lo que se hace en el Congreso de los Diputados que lo que él pensaba sin haber conocido la institución, ¿no? Yo creo que es importante acercar a las instituciones, acercar a los ayuntamientos, acercar los parlamentos autonómicos, el Parlamento Europeo, ¿no? Todo lo que se hace en Europa, la importancia que tiene Europa, no solo desde el punto de vista de calidad legislativa para los ciudadanos, sino de estabilidad política, ¿no?, y de crecimiento. Europa tiene un papel fundamental. Bueno, pues yo creo que exista un enorme desconocimiento también de lo que se hace en Europa, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego, insisto, creo que también hay que tener un debate más allá de la política, y un debate a lo mejor fuera de las cámaras, con importantes representantes de medios de comunicación, de la sociedad civil, un foro como este, donde realmente se pueda hablar sobre si realmente entre todos deberíamos contribuir a generar contenidos, intentar expandir contenidos mucho más de entendimiento, de diálogo, de consenso y de creación, ¿no?, que de destrucción. Yo creo que ese es un tema que España tiene un debe ahí, entre otras cuestiones. Y en cuanto a la regeneración política, yo creo que el objetivo está casi cumplido. Es decir, decía antes que a lo mejor hubo un momento en el que era bueno darle un tirón de orejas al sistema, ¿no? Un sistema bipartidista que a lo mejor pues, llevamos 20 o 30 años funcionando más o menos de un mismo nivel. También estaba Izquierda Unida, pero yo creo que a día de hoy
pues ese tirón de orejas ya se ha cumplido con creces, ¿no? Yo creo que ya le ha venido bien al país y que ahora mismo ya toca otra etapa, ¿no? Que toca la etapa de precisamente de volver un poco a la centralidad, al sentido común, a la resolución de los problemas y menos a la crispación. Yo no creo, vamos, no, a propósito de esto último que decía Diego. ¿Cuál? No, la crispación. No, ¿cuál Diego? Digo. Perdón. No, quería decir que la democracia actualmente sufre en gran parte por el multipartidismo. Hace unos años creíamos que sí, que era necesario que los dos grandes partidos, bueno, pues acabaran en cierto modo su hegemonía y que otras fuerzas políticas. Y yo me pregunto, ¿y para qué ha servido? ¿Para qué ha servido? ¿Por qué el multipartidismo es mejor? Y mi respuesta es que es peor. Desde luego, basta mirar a toda Europa, pero a España también. O sea, ¿por qué las opciones políticas diversas son un enriquecimiento de la política? No es verdad. No están sirviendo para mejor. Basta ver la política española y la polarización y el populismo en toda Europa, etc., ¿no? Entonces, hay algunos principios que creíamos que, en fin, en nuestro caso también, en el caso democrático, pensábamos que las redes, por ejemplo, iban a empoderar a los ciudadanos y no lo han empoderado. Creíamos que la información iba a documentar el debate político. Lo ha banalizado, lo ha frivolizado. No hay más información, pero hay menos informados. Es decir, que hay fenómenos que merecerían algunos análisis, porque uno de los problemas, ya respondiendo a tu pregunta, es que la calidad de la democracia o la democracia misma está atacada. Muchos creímos, y yo tengo también mi propia autocrítica a ese respecto, en muchos momentos de mi juventud creía que la democracia era un instrumento, una herramienta, un medio, para un fin social que para mí era prioritario: la igualdad, la justicia social, una sociedad más justa, etcétera, etcétera. Y yo hoy me descubro que la democracia no es un medio, es un fin, que no es forma, es fondo. La democracia es una organización que hay que cuidar extraordinariamente y hoy está muy atacada, pero basta mirar al mundo, está lleno de ataques por las redes, por la banalización del debate. Y esa película que acabamos de ver todos de No mires arriba es una película que muestra obviamente hasta la exageración, porque es un poco de caricatura, justamente con el cambio climático como metáfora, ¿no? Aunque aparece un asteroide que viene a chocar contra la Tierra, pero es imposible trasladar a la sociedad de hoy una verdad, un debate en serio. Todo el mundo banaliza. Lo que importa es si la chica de la televisión es amante del científico. Es toda una tontería. Y no hay manera de discutir sobre la verdad. Y ese es un problema de la democracia. Y como ese, los populismos, como ese, la polarización, como ese, la fragmentación política, como ese, tantas cosas que están ocurriendo. Y por tanto, la primera, digamos, reflexión sobre tu pregunta, ¿qué queremos que haga la política? Es, digamos, consolidar la democracia. La segunda, sin duda, es buscar una sociedad más justa, y eso implica acciones políticas, implica medidas concretas, implica propuestas. Y yo diría que la tercera es un poco una organización del mundo, una globalización que ya es en lo económico, en lo financiero, en lo productivo, etcétera, que no está gobernada. No está gobernada. Es decir, la tercera gran demanda hoy es que gobernemos la globalización, que no está gobernada. Y hay multitud de problemas, desde el cambio climático hasta los movimientos financieros, hasta la pobreza y hasta la regulación de las redes o la fiscalidad internacional, que reclaman una acción política que no está regida en ninguna mesa. Por eso el debate me vuelve a plantear la necesidad de la política en el sentido más noble del término. Claro, porque política que viene de políticos, ¿no? Tal como decía Aristóteles. Claro, esto nos lleva a un camino muy oscuro. Es decir, es cierto, cuantos más partidos hay, más polarización percibimos que hay. Uno podrá estar más a favor de unos, a favor de otros, pero que está muy polarizada la sociedad, creo que esto es un hecho. Y sin embargo, el multipartidismo se supone que eso podría evitarlo. Cuanto más herramientas de conocimiento tenemos o de información, Internet, Twitter y demás, resulta que
más incultos somos. Hoy por hoy tienes la biblioteca de Alejandría en el móvil. Y sin embargo, cada vez se percibe que, por compañeros, profesores de universidad y demás, que el nivel está donde está ahora mismo. Pero claro, eso es algo inherente al ser humano, que es consciente de que, bueno, pues tiene sus debilidades, tiene sus tentaciones y al mismo tiempo delega en gente como vosotros para que nos gobernéis. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Porque la democracia originalmente, que puedo estar contigo de acuerdo o no, mi opinión es irrelevante, que sea un fin, pero es que la democracia en su concepto era bastante diferente a como la entendemos hoy. Y es que, con todas sus consecuencias, los ciudadanos eran pues como Diego hoy en el Congreso y no recuerdo cada cuántas semanas, cada cuántos meses se cambiaba. Y si había un atisbo de corrupción lo pagabas con la vida. No digo que haya aquí. Entonces hemos querido mantener algo de hace 26 siglos, pero a lo mejor hemos edulcorado. Entonces, ¿eso hasta qué punto es válido hoy? Sabiendo que todos los que estamos aquí partimos de la democracia como un hecho irreprochable e indiscutible. Es más, no conocemos alternativa a ello. Bueno, no idealicemos aquella democracia. Por eso digo, efectivamente, con esclavos. Era una democracia de élites. No era una democracia de ciudadanos iguales. Correcto. Aristóteles defendía que la mujer era inferior al hombre. Bueno, y Aristóteles hoy es un referente del pensamiento. No solo Aristóteles lo dejó escrito así. No solo de hombres y mujeres, y de esclavos. Y era una mayoría. Correcto. O sea, que tampoco idealicemos. Vale, pero en cuanto a la ejecución de la democracia, la mecánica en sí, ¿qué podemos aprovechar y aprender de ello? Tú eres el que está más activo ahora mismo ahí en el Congreso. Tú eres un notorial del Estado, Diego. Bueno, lo primero, yo coincido con muchas de las reflexiones que ha hecho Ramón, sobre todo de la experiencia y además de la reflexión sensata e inteligente, ¿no? Es decir, es verdad que yo hablaba de que hace 10 años igual un zarandeo al sistema, al sistema le podía venir bien, yo creo que esa parte le podía venir bien, pero es verdad que el resultado de las consecuencias pues no han sido muy buenas, ¿no? Porque al final, decía en mi primera intervención que han entrado partidos a la derecha y a la izquierda, los partidos tradicionales, que no han contribuido, bajo mi modesto punto de vista, a, bueno, pues a enriquecer en construcción el debate político y por lo tanto la democracia. En relación a otra cuestión que estoy de acuerdo es que efectivamente estamos en el mejor momento de la historia de nuestro país, ¿no? Hemos avanzado en 40, 50 años desde el punto de vista de calidad social, de calidad democrática, de renta per cápita, de renta disponible ciudadano, mucho más que en 2 siglos o en 3 siglos antes, ¿no? Por lo tanto, también los españoles somos los únicos en toda Europa que hablan peor de su país que lo que realmente piensan los demás de nosotros, ¿no? Eso no pasa en Francia, no pasa en Alemania, no pasa en Reino Unido, y también tendemos a criticarnos, ¿no? Y a criticar en el entorno en el que nos movemos como país de una forma, yo creo que a veces lapidaria, cuando no hay por qué, ¿no? En relación a la democracia, bueno, efectivamente, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la democratización o la expansión de los medios de comunicación individuales, porque hoy en día toda persona es un medio de comunicación, trajo cosas positivas y trajo cosas negativas, ¿no? Yo creo muy poco en las redes sociales, por ejemplo, a pesar de ser una persona joven que tiene la obligatoriedad, no solo la necesidad, sino la obligatoriedad, como en su momento presidente de la Organización Juvenil del partido, de moverse en las redes sociales y conectar con los jóvenes, pues enseguida he perdido la fe en las redes sociales porque bueno, pues he recibido todo tipo de comentarios que poco han aportado, pues, críticas, Ramón pues lo habrá parecido también. Al final las redes sociales es muy poco constructivo y mucho destructivo, ¿no? Por otra parte, el que nosotros recibamos tantos inputs a lo largo del día, hablábamos antes de que los profesores universitarios decían que los jóvenes de hoy tienen menos capacidad y menos intelectualidad y menos formación que los de antes. La expansión de la información precisamente contribuye a ello. Yo tengo la sensación de que tengo menos capacidad de memoria hoy que hace 10 años. Y eso es, creo, por los de centenares o miles de inputs que uno recibe en el mismo día, ¿no? Era mucho más productivo recibir menos inputs y asimilarlos, interiorizarlos con mucha más profundidad, que ahora que te llega uno, luego otro, luego tal. Entonces, cuando te das cuenta, medio has recibido tantos inputs que es imposible acordarte del segundo o del tercero, ¿no? Eso, desde luego, no ha ayudado a la reflexión, ¿no? La generación ya, ¿no? Queremos todo ya, ahora, rápido, y todo aquello que nos haga esperar, es decir, si tenemos que esperar 15 segundos para visualizar una información, pues ya nos desesperamos, ya cerramos la aplicación, ya no queremos saber nada y a lo mejor es una información necesaria de conocimiento personal. En definitiva, la democracia se ve atacada por muchos flancos, ¿no? El populismo, tanto derechas como izquierdas, es uno de ellos,
el multipartidismo en ese sentido es una de las principales agresiones que yo creo que tiene la democracia, entiéndase bien, especialmente cuanto más polarizados estamos. Y luego la expansión de las fake news, la expansión de la comunicación también ha contribuido a que, o contribuye en el día a día, a que, bueno, pues a que no haya esa pausividad a la hora de tomar decisiones, de reflexionar, de tener tranquilidad en el ciudadano, si lo que queremos es velocidad, ¿no? Ahora, termino como empecé, ¿no? Y de acuerdo con Ramón, estamos en un momento, honestamente, hoy en día vivimos mucho mejor que hace 100 años, ¿no? O que hace 80 años. Mi padre, que es un hombre de aldea, tuvo que salir con 13 años para trabajar de día para estudiar de noche. Oye, esa persona humilde que se ha hecho a sí misma le ha dado a su hijo la oportunidad de estudiar en la universidad y no tener que trabajar con 13 años, ni con 15, ni con 18, ¿no? Hemos evolucionado como sociedad. Yo espero aportarle a mis hijos esa oportunidad de centrarse en la formación académica y no tener que, bueno, pues, ni escurrirse en el mercado laboral con 18 años porque no tenga capacidad para poder estudiar desde el punto de vista económico. Yo creo que hemos evolucionado y eso nunca hemos perdido de vista. Y todo eso, si me permites añadir a todo lo que dice Diego, que también comparto, ha hecho que la política ahora sea mucho más compleja, mucho más difícil que unos años atrás, ¿no? Ahora es muy frecuente el debate, creo que hoy estamos 2 generaciones, no, o 3, no sé las que me separan de Diego, pero en todo caso muchas. Se habla mucho de que, bueno, los políticos de la transición eran mejores y ahora es todo. Yo no suelo compartir en absoluto esta idea, y no es por quedar bien con los jóvenes, sino porque creo honradamente que a veces no dimensionamos adecuadamente la enorme dificultad que tiene la política hoy. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? O sea, en los años 80, en fin, estoy mirando a Mila y a Joaquín Almunia, que era su marido, que es su marido, que era ministro, iba a decir. Era ministro. Mira el móvil por si acaso. Es su marido. Y Joaquín era ministro de Trabajo, ¿no? Joaquín, que quiero recordar que estuvo aquí hace 2 meses. Sí, por eso, porque sé que es un amigo de todos vosotros, lo digo también, ¿no? Era ministro del gobierno de Felipe González. Y en aquellos años había que hacer cosas muy difíciles, muy difíciles. Probablemente más difíciles que las de ahora, pero era más fácil hacerlas. Porque, por ejemplo, imaginémonos la reconversión industrial, ¿no? Que fue una de las cosas que marcaron aquel gobierno, ¿no? Teníamos un aparato productivo achatarrado, ¿no? Que teníamos que cerrar mucha sobreproducción que ya no era competitiva con otros países que eran con mano de obra más barato. Pensamos en los astilleros, en el acero, con Corea, y había que cerrar. Pero salía a la televisión Felipe González, a una televisión, le explicaba al país que había que hacer un esfuerzo, y un país vertebrado con la idea de que había que hacer un esfuerzo en general por ser un país más moderno, más europeo, más internacional, más competitivo, que entendía eso, porque todo el país estaba vertebrado en torno a esas ideas, te lo compraba. Te lo compraba y tú hacías eso. Tenías un país vertebrado. Ahora, vete al país de hoy, al del 2020, y no solamente por el multipartidismo, sino porque hay 20.000 televisiones, 18 millones de redes que opinan, que dicen, que dan, y trata de introducir, vamos a decir, algo así como una idea de conjunto de país, algo que vertebre a la ciudadanía. Es imposible. Entonces, pongo este ejemplo, podríamos poner muchos más, para explicar que la política hoy es más difícil, mucho más complicada, en el contexto de unas democracias mucho más complejas, de una ciudadanía socialmente mucho más dividida, no es lo que conocíamos entonces. Entonces, lo digo un poco para explicar que la política se enfrenta a dificultades objetivas. Y a eso hay que añadir, y con esto termino, un poco la tecnificación de cualquier decisión. O sea, hoy en día todo tiene una traslación técnica complejísima. Por ejemplo, el debate que tenemos ahora, tú lo conoces bien, Diego, sobre si la nuclear o el gas son o no energías verdes, ¿no? Bueno, es una discusión más bien solamente a efectos de la taxonomía europea para ver si las finanzas pueden o no apoyar esas tecnologías en la transición ecológica. Pero hoy en día
un gobernante necesita saber de esas materias, qué implica. Porque no se trata de decir, ¿es verde o no es verde? No, perdone, no es que sea verde o no verde, es que depende de todo un sistema de taxonomía que se ha creado para establecer que las finanzas sean sostenibles y, por tanto, vayan dirigidas a tal o cual objetivo. Entonces, esto necesita una tecnificación y es en todo. Es con la pandemia, es con el presupuesto, es con la política macroeconómica, es con la zoonosis que puede venir mañana. Todo exige una tecnificación grande. Y yo creo que uno de los consejos que te puedo dar, Diego, es que no hagas política sin conocer a fondo, digamos, la realidad de las cosas, ¿no? Porque desgraciadamente hay una cultura política un poco antigua, que es la del panfleto y la de la declaración, 15 segundos en la tele para decir una cosita y nada más, y quedar ahí, ¿no? Y lo hemos visto con los ganaderos y lo estamos viendo con 1000 debates que se están produciendo. Es muy simplificador el debate político. Y la decisión política tiene que estar soportada técnicamente. Y cada vez más, y añadiría, y con esto termino, de verdad, más consensuada. Porque casi todo va a requerir grandes acuerdos en materia política en general, a nivel global, pero también a nivel de cada país, para hacer cosas que solo se pueden hacer juntos. Gracias. Antes de dar paso a preguntas, siempre nos gusta terminar preguntándoos qué os queda por hacer. En el caso de Diego puede parecer un poco más ridícula la pregunta, pero con todo el recorrido que tienes, ¿cuántos políticos que te doblen en edad querrían tener el recorrido que tienes, al menos porque conocemos a algunos que te hemos seguido un poquito? ¿Qué te queda por hacer? Pues imagínate, ¿no? La verdad es que Todo. queda tanto por hacer. Lo primero es que yo veo la política en el día a día. Ramón, que además de haber estado en la parte legislativa institucional, ha estado en la parte de partidos, sabe que los partidos políticos son complicados, ¿no? Y que uno se haga trayectorias a largo plazo, si antes era difícil, ahora es imposible, porque al final la política existe. Aunque parezca mentira, existe mucha gente que tiene ganas de estar en política también, ¿no? Dentro de los partidos políticos y, en definitiva, cuando uno tiene una posición de representatividad tan importante como ser el diputado por la provincia de Pontevedra, pues esa continuidad a largo plazo no sabe si se va a mantener, porque oye, hay mucha gente muy competente que tiene también la voluntad de poder contribuir a representar a sus ciudadanos en Cortes Generales, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que yo sí quiero en este tiempo que me queda, por una parte, es contribuir a un discurso sensato dentro de mi partido, ¿no? A difundir un discurso sensato que yo creo que estamos construyendo en materia de transición energética y ecológica, ¿no? Cuando yo entré hace 2 años como portavoz de cambio climático, es verdad que no se hablaba mucho del cambio climático, no estaba en el centro, en el eje, ¿no?, de los discursos de mi partido y tampoco de la sociedad, ¿no? Afortunadamente, hay un año en el que todo cambia. Como siempre, últimamente estamos acostumbrados a que venga de Europa, ¿no? y a nivel global, como ha sido a través del Acuerdo de París, y luego ya cuando Europa se ha decidido a fijarle a los Estados miembros que empecemos a tratar el cambio climático como un problema social y no solo medioambiental, pues ahí es cuando nos hemos empezado a dar cuenta que efectivamente había que transponer en los Estados miembros leyes que ayudaran a contribuir en esa transición energética y ecológica. Entonces, yo te diría que ahora mismo, ¿cuál es mi visión a corto plazo? Pues ayudar y contribuir a este proceso normativo, que es muy complejo, muy importante. Hay debates de profundo calado que tienen una efectividad para la economía, para la competitividad de la industria y para la calidad también de vida de los ciudadanos, muy importante. Yo he sido ponente de la primera ley de cambio climático, pues para mí es un orgullo, ¿no? Es algo que llevo a ver toda la vida. Soy ponente de la ley de comercio de derechos de emisión de CO2. Ahora vienen un montón con el paquete Fit for 55 de ampliación de reducción de emisiones, de objetivos en la reducción de emisiones. Vienen un montón de directivas y reglamentos que habrá que transponer a nivel legislativo y que afectan a todo tipo de sectores, ¿no? Y bueno, pues para mí es un privilegio, yo confieso que es un privilegio, es un honor y coincido con Ramón, ¿no? Los temas hay que estudiárselos, hay que analizarlos, hay que profundizar, porque sí es verdad que antes, yo no sé si antes había mejores políticos o no, pero sí es verdad que los discursos, los debates, tenían mucho más calado, mucho más profundidad. No sé si por falta de intelectualidad de los que hoy estamos, espero que no, sino porque efectivamente lo que se compra
lo que se compra y lo que se vende a través de los medios de comunicación es un mensaje preparado y estructurado de medio minuto, que es lo que vas a meter en Twitter, que es lo que vas a meter en Facebook y que es lo que te va a meter en el corte de la televisión, ¿no? Y eso, pues hombre, yo creo que no ha sido algo que, bueno, pues, de lo positivo no me quedo con eso, ¿no? Me quedo mucho más con lo de antes. Y termino, es verdad, en este sentido, que los tiempos cambian, ¿no? En los años 70 se llevan pantalones de campana y hoy se llevan el slim fit, ¿no? Los pantalones ajustados. Bueno, pues en política también uno tiene que adaptarse a las nuevas realidades y a lo que demanda la sociedad. Pero es verdad que antes, cuando uno escuchaba debates y confrontación política en el hemiciclo, pues los discursos tenían más profundidad. Y yo eso a lo mejor, pues quizá lo echo un poco de menos, porque al final esa es la política que engancha, ¿no? Cuando uno escucha a un político, bueno, si te hace una exposición profunda, discurrida, trabajada, escrita, ¿no? Pues al final permite que, bueno, pues que uno diga, pues mira, pues estoy o no estoy de acuerdo, porque se ha bajado la arena del tema y coincide con lo que yo pienso, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Y cuando a veces nos quedamos en la superficialidad, pues al final no, eso no cala en la mentalidad de gente por la superficialidad, pues al final, como estamos rodeados de tantos inputs, pues no son mensajes que calen, ¿no? Gracias, Diego. Ramón. Primero un consejo para él, ¿no? Yo creo que es importante que sigas haciendo lo que crees, que sigas haciendo política y sobre todo que estudies mucho las cosas. Es decir, yo creo que es importantísimo formarse constantemente, enriquecerse, porque de otra manera simplificas tus decisiones y seguramente te equivocarás, ¿no? A mí no me queda mucho por hacer realmente. Yo soy muy consciente de que es otra gente a la que le corresponde y simplemente me dispongo a ser útil con quien quiera que lo sea, ¿no? Lamento que no tengo prácticamente ningún espacio para hacer política, no para hacer política, sino para ayudar a los políticos actuales en España. No tengo prácticamente ninguna oportunidad. Desgraciadamente, los edificios deliberativos internos de los partidos se han deteriorado mucho y no hay muchos espacios donde poder aportar. No sé si aportaríamos sabiduría o no, pero en todo caso no hay esos lugares. Simplemente me limito a escribir de vez en cuando lo que pienso, con toda libertad, eso sí, me he ganado mi propia libertad, he renunciado a cualquier contacto, digamos, empresarial o mercantil para tener mi propia libertad y decir lo que pienso y lo que quiero. Trabajo pro bono en una organización que es la Fundación Euroamérica, en beneficio de esto que hemos llamado antes las relaciones entre Europa y América Latina. Donde en la web se pueden leer reflexiones tuyas. Hay un informe ahora de enero. Sí. Bueno, y escribo en muchos medios. Me precio de decir cosas que pueden tener interés, aunque es verdad que hay millones de artículos que escriben millones de personas en el mundo entero y ya cada vez leemos menos, no tenemos tiempo, es imposible, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho, por ejemplo, acabo de hacer un artículo en el País Vasco sobre la política de natalidad, ¿no? El fomento de la natalidad, que es un debate para mí bien interesante, a propósito de una comunidad que tiene el índice de fecundidad más bajo de Europa. Entonces, nada más escribir, pues me llamaron de una... Pues hay que explicarlo. ¿Eso es por cuestiones biológicas o porque...? Es muy complicado. No, yo creo que, bueno, sería muy largo de explicar. Eso nos llevaría muy lejos. Me han dicho el País Vasco está difícil el tema. Entonces, siempre ha estado muy difícil a esos efectos, pero desde luego... Decían que pasaba de ser pecado a ser milagro. Exacto. Bueno, pero ahora están, pero no sé, quiero decir que eso ya no impide que los matrimonios tengan hijos y eso ya nos lleva a debates sociológicos más complejos. Porque la diferencia entre solteros y casados ya lo metemos peor, me parece. Sí. Pero vamos. No, pero una de las cosas más curiosas, por ejemplo, que descubrí cuando escribí este artículo fue que las carreras profesionales, que son las que más sufren con la maternidad, claro, resulta que en el País Vasco el número de licenciadas universitarias sobre los hombres es aproximadamente de 50.000 más, es decir, hay 250.000 mujeres licenciadas universitarias y solo 180.000 hombres. Y claro, las carreras profesionales, cuando la maternidad lesiona la carrera, justamente es a las mujeres, curiosamente. Es una de las razones, podríamos explicar muchas más. Pero bueno, no, y a raíz de ese artículo, pues me han llamado un comité científico que quiere hablar sobre, o que quiere estudiar las medidas
de natalidad que están haciendo en Irlanda o en Francia o en Suecia para ver si se pueden aplicar. Bueno, ese tipo de cosas las hago con mucho gusto. Como venir aquí. El sábado estuve en HOAC, que es una cosa que mucha gente no sabe lo que es, pero es la Hermandad de Obreros de Acción Católica, y que celebraron 75 años en Bilbao. Me llamaron para clausurar eso. Para mí es un orgullo que una organización de una ejemplaridad y de una austeridad y de una entrega tan enorme como ellos, pues me llamen para clausurar junto al obispo Uriarte un acto como ese. Bueno, estoy a eso, no tengo más que hacer, pero me siento muy orgulloso y muy feliz de poder decir lo que quiera y de poder, bueno, pues aportar humildemente lo que tengo a quien quiera recibirlo. Que seguro que son muchos. Venga, los que estamos aquí, hay que dar premio, aparte de los manolitos, los croissants, también la parte del premio de madrugar y venir es poder preguntar directamente. Sí, por favor. Hola, buenos días. Preguntas, eso sí, breves, muy directas, ¿vale? Rápidas. O sea, no reflexiones, preguntas. No, rápidas. Gracias a los tres por estar aquí. Mi pregunta, fíjate qué rápida va a ser. ¿Qué podemos hacer en este país para dar más, no sé si palabra, voz, eco a la sociedad civil? Yo creo que todo lo que estaba ahora comentando Ramón y lo que tú estabas comentando también, Diego, hay una parte, al final, no me voy a meter en la reflexión, rápido, Diego. ¿Has entrado ya en la reflexión? No, hay una parte rápida, que a lo mejor el bipartidismo, si se completase con esa sociedad civil, al final encontraríamos plataformas donde podemos decir lo que queremos decir. ¿Que luego llega a buen puerto? Pues qué alegría. ¿Que no llega? Pues no llega. Ramón, conozco bien la Fundación Euroamérica, sé que sois muy activos. En el mundo anglosajón existen esta sociedad civil, tienen palabrotas como think tank, lobby, que además son agresivas y tal, pero es que aquí no, queda todo por hacer, Ramón. No me digas que no queda nada por hacer, porque tú estás muy activo en ella. Ángel Durández, que también es vicepresidente de la Fundación Euroamérica, también la conozco bien, esta fundación también. ¿Cómo podemos encontrar espacios de estos o cómo podemos desde la política, nos deis paso a los que tenemos vocación política pero tenemos miedo? No tenemos eso por un lado. Lo engancharía también con las relaciones universidad-empresa, que sería la misma línea de pensamiento. Diego, gracias. Gracias. Bueno, es una pregunta muy apropiada, muy interesante, que a mí me hace reflexionar bastante, ¿no? Hayas hablado como el político. No, pero esto ha salido también en algún otro foro, entonces si hay alguna persona presente en el que yo he participado, pues escuchará la misma respuesta, ¿no? Es decir, es verdad que ahora mismo esa desafección de la política, del ciudadano con la política, ha hecho bueno, pues que haya mucha menos gente que tiene mucho que aportar, interesada en vivir desde dentro lo que es la política. ¿Por qué? Porque la política efectivamente ha perdido privacidad, lo explicaba muy bien Ramón, ha ganado superficialidad, se ha desprestigiado un poco, bastante, pero ahora me parece que yo espero que tengo esa ilusión de joven de creer que se va a reconstruir poco a poco de nuevo hacia lo que se consideraba antes. Y luego además es difícil entrar en política. Es decir, es natural que cuando estás en política tengas una serie de incompatibilidades, ¿no? Pero es verdad también que para una persona que no, a lo mejor no es funcionaria, que no es jubilada o que a lo mejor no tiene la facilidad para poder volver, pues yo que sé, es autónomo y su empresa continúa funcionando y demás, y luego puede retomar, la política a veces pierdes autonomía, ¿no? O sea, es una dedicación importante porque tienes que muchas veces aparcar lo que tú estabas haciendo para dedicarte a la política. Entonces, eso hace muchas veces que sean barreras de entrada. Cuando sumas todo un poco, hace que sea una barrera de entrada para la política. Yo creo que tenemos que flexibilizar, facilitar que la sociedad civil entre más a la política y luego que haya un poco más de rotación. Que yo creo que la rotación se está consolidando. Es decir, yo creo que sí que es verdad que oye, pues que hay más movilidad dentro de bueno, pues uno echa 4 años en el Congreso, luego si continúa en política, pues a lo mejor está en otra responsabilidad. Hay un poco más de movilidad que antes, que eso también permite renovación y frescura, ¿no? Pero si no se dan esas circunstancias, si no facilitamos, en cierta manera, que la sociedad civil pueda participar en la política un tiempo de su vida y luego salir, va a ser difícil. Ahora, con esto no quiero decir que la solución sea fácil, ¿eh? O sea, yo creo que tengo un diagnosticado el problema, pero también es verdad que, oye, que hay que cumplir una serie de exigencias cuando uno entra en política y que, bueno, pues que
oye, que tiene unas consecuencias, ¿no? Es decir, pues si tú eres, en mi caso, ¿no? Pues si tú eres ponente de leyes de transición ecológica, pues lógicamente luego pues tienes unas facilidades lógicas, ¿no? Porque si no, esto pues ya lo hemos vivido en algún momento, en alguna ocasión, y se genera una transgresión, ¿no? Antes de paso a ver una pregunta más, ¿quieres completar, Ramón? No, yo comparto mucho la idea de que no hay una sociedad civil muy articulada en España. Yo creo que esto es bastante evidente y también creo que la relación con el mundo empresarial está en gran parte obstaculizada por una concepción un poco, yo diría, antigua, ¿no? de lo que es la empresa en la sociedad, ¿no? Yo siempre he sostenido, y me parece que es un déficit especialmente de la izquierda, que la empresa genera hábitats muy importantes que conforman sociedad, genera en hábitats sociolaborales muy determinados, genera impactos locales muy determinados, impactos medioambientales, económicos, de desarrollo social, y tiene que ser un agente de la construcción social, ¿no? Entonces eso implica una dialéctica, una política de acercamiento, de aproximación. Creo que en particular la izquierda tiene grandes dificultades para asumir que la empresa forma parte del entramado social y que lo que hay que hacer es acompañarse o acompañarla o situarla en el concepto de la responsabilidad social de las empresas. Gracias, Ramón. Ángel, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, yo la verdad es que por alusiones, cuando me dijo Ramón que estaba yo aquí, quería haber hecho algún tipo de reflexión, pero como no me dejas. Tenemos 2 minutos. No te preocupes. No, es que era a propósito de Latinoamérica y la imposibilidad de esa zona geográfica para progresar. Yo soy muy pesimista en eso, pero ya no hago más reflexión. Pero hay un asunto que me parece importante, y es importante también porque Latinoamérica adolece también mucho de ello. Y es que, claro, toda esa influencia que estamos hablando de las redes sociales, esa capacidad de desinformación que provocan, esa polarización de la opinión, porque claro, es que el bombardeo de las redes sociales es brutal, todos los días, a todas horas, es brutal, con pensamientos generalmente muy drásticos de un signo y del otro. Claro, yo creo que eso, a lo mejor mi creencia es una ingenuidad, pero tiene un remedio a muy largo plazo, pero que hay que empezar a ponerle ya mismo, que se llama educación. Es decir, o las sociedades en las que vivimos apuestan más por la educación, y con la educación no quiero decir tampoco ni polarización, ni intentar calificar la educación con un color, no, es educar. Es decir, es hacer que la gente genere una capacidad de asimilación del conocimiento y de aplicación de ese conocimiento a la convivencia. Y a discernir una pregunta que, con esto que nos van a responder medio minuto cada uno. La pregunta concreta es. Pues eso, ¿qué se puede hacer para que la educación sea una realidad, un objetivo serio en las distintas formaciones políticas, de tal forma que los ciudadanos nos beneficiemos de ello? Medio minuto, claro. Bueno, en primer lugar, quizás, Ángel, una política educativa pactada, que es una cosa que nunca hemos logrado en la transición, en la democracia española, ¿no? Bueno, este sí es una manifestación de la fractura que vive el sistema político. Y luego yo creo que modernizarla. Yo creo que en España en particular hay una necesidad imperiosa de colocar a la educación ya en los parámetros de la revolución tecnológica, especialmente en el ámbito universitario, ¿no? O sea, educación pactada y modernizada. Sí. Diego. Pues yo coincido y diría que la educación es la base del progreso de una sociedad, ¿no? Y nos lanzo una pregunta. Ninguno de nosotros pensaríamos que si todo el mundo fuera como nosotros, y estamos siendo poco humildes, no habría grandes conflictos, por lo menos armados en la Tierra, ¿no? Eso es una cuestión, además de intereses geopolíticos, pero al final cuando vemos peleas, conflictos en la calle y tal, pues es una cuestión de educación. Yo creo mucho en la educación académica, por lo que te permite progreso, pero también la educación personal, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de educación en valores, eso lo llevamos a la religión, o lo llevamos, y yo, dejando eso aparte, creo que la educación familiar, la educación académica, la relación padre, docente, alumno, eso es importante, ¿no? Y
al final lo que hace que uno se vaya o construya un proyecto vital más o menos es ordenado a que pueda ser un caos de vida, bajo mi modesto punto de vista tiene que ver con la educación, con la atención, con la educación. Como aprendizaje, y con eso me gustaría que acabemos. ¿Qué has aprendido, Diego? Si me lo puedes decir en 20-30 segundos, de Ramón, en esta mañana. Pues lo primero que me gustaría volver a tener otro coloquio, porque tendría muchísimas cosas que preguntarte, porque creo que representas pues una etapa de la política. Sí, yo me enrollo bastante, en ese sentido soy político antiguo, pero una etapa de la política a mí me gusta mucho. Yo me metí en política precisamente cuando se escuchaba en la radio, yo era muy de la radio, y bueno, pues esas reflexiones de antes las echo de menos, ¿no? Y en segundo lugar, pues los consejos que me ha querido dar Ramón, ¿no? Decir, oye, las cosas hay que prepararlas, hay que trabajarlas, hay que aplicar el sentido común, no quedarse a la superficialidad, ¿no? Y también, bueno, pues no contribuir a que haya debates estériles, sino que cuando hay una confrontación, que sea una confrontación de fondo y no de forma, ¿no? Yo creo que eso es... Ramón, ¿qué has aprendido de Diego? Yo he aprendido de Diego que tiene lo que se llamaba antes un poco despectivamente buen talante. Sí, es una manera de ser y de enfocar las cosas con respeto, con tolerancia, con disponibilidad a entenderse y a pactar, ¿no? Yo creo que eso es un poco la gran asignatura pendiente de la política española de hoy. Yo os agradezco algo en común que estas dos personas han dicho hoy, que es el concepto de compromiso. Todo el compromiso diario que tienes con cada una de las personas con las que te relacionas, el explicarles, el que respiren, para qué servís, de qué servir en todos los sentidos, de servicio. Y además ese compromiso que tú has comentado antes cuando lo hemos hablado incluso al ámbito más multicultural, ¿no? Cuando nos has hablado de las sociedades, la manera en que se están construyendo ahí en Iberoamérica, pero también aquí. La manera en que nos has contado el cómo tú fuiste creciendo, cómo compaginaste el estudiar, el trabajar y con lo que te encontraste en la política. Y espero que todos los que nos habéis estado escuchando online, los que están aquí presentes, hayáis aprendido algo con ellos y que hayáis percibido que estas dos personas nos han ayudado a comprender mejor de qué va esto de la política. Buenos días, hasta la próxima. Gracias.